Esta noche no está a mi lado don Vito Corleone, pero casi. Nuestro invitado no ha comprado a jueces ni a políticos, no está metido en el negocio de la droga, tampoco tiene un consigliere, pero se lo sabe todo sobre El Padrino. Y no me refiero solo a la novela ni a la genialidad cinematográfica de Coppola, sino al poder, a la idea que había del poder en esos bajos fondos. Alberto Mayol, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Un gusto saludarte, un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro, Alberto. Habrá gente seguro que ha subido el volumen cuando empezaba a sonar la banda sonora del Padrino. Hay fanáticos de la saga ahí por todas partes. Pero quiero que enseñes tus cartas. Antes de nada, desde el principio, tú tienes una opinión que no es muy popular entre los fanáticos de la saga, y es que dices que la tercera parte es una obra mayor. Sí, porque las obras de arte requieren un desarrollo formal, por supuesto. Entero es una genialidad. Pero ¿cuántas obras en el mundo se han atrevido a poner sobre la mesa una hipótesis que recorría los pasillos, como que el Papa Juan Pablo I había sido asesinado y que el nombre del siguiente papa podía tener relación con ese mismo hecho? Ese juego y la relación con el Banco del Vaticano como motivo último, mínimamente razonable porque apareció el banquero del Vaticano colgado en un puente, y razonable porque las razones por las cuales Ratzinger finalmente no logra consolidar su poder dentro del Vaticano sí tiene que ver mucho con ese grupo. Entonces, el futuro le ha dado la razón a esa película en muchas dimensiones, y por tanto, y además siempre la película se plantea en un registro estilísticamente diferente a las anteriores, con un poquito más de expresionismo, con algunas otras aristas. Entonces, para mí es una obra que vale la pena revisar con el mismo detalle, con la misma curiosidad, y claro, estuvo envuelta de polémica, eso siempre le resta, pero a ver, objetivamente. No ganó el premio Oscar, ¿no? Pero ¿alguien se acuerda de la película que ganó? ¿Quién la ganó aquel año? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Nada. Entonces, le tenían que haber dado las 3. Lo que pasa es que no se podía después de lo que habían dicho sobre el Vaticano. O sea, ¿cómo le dabas el Oscar a esa película? Alberto Mayol es sociólogo y acaba de publicar Las 50 leyes del poder en El Padrino, con la editorial ARPA. Alberto, segunda opinión que se sale del carril. El Padrino no es una obra sobre violencia. Es más bien una obra sobre diplomacia. Esto sí que nos lo vas a tener que explicar, pero bien, además. No, a ver, El Padrino es una obra sobre el poder. Y nosotros tenemos la costumbre de entender que el poder es la política, y la política no es el poder. La política es la modulación del poder en bases institucionales que permitan que el poder no haga todo lo que hace, pero que haga lo suficiente para que funcione para cierto orden. Entonces, entendemos el poder con la política y no tienen nada que ver. El poder es la divinidad, es aquello que simplemente hace, que logra todo. Y El Padrino es una obra muy delicada en ese sentido. De hecho, la gran demostración de eso es que cada vez que el poder se ejerció de manera brutal, sin modulaciones, esos actores terminan mal. Vito Corleone es un moralista, es un asesino, por supuesto, pero es interesante porque es un asesino que ha corrompido el mundo, ha asesinado, pero su alma no está perdida. No ha tomado decisiones que uno diga, no, ya, pero esto... Michael sí. Michael en un arrebato mata a su hermano, lo que le pesa por siempre. El hermano había hecho todos los desaguisados del mundo. Espantoso. Había traicionado a la familia 2 veces. Desde el punto de vista del código, había que hacerlo. Pero hay un límite. Y ese límite, Vito Corleone lo mantenía siempre muy claro. Entonces, la gracia es que es una obra donde el esfuerzo siempre es dialogar, no molestar al otro, evitar la violencia, ocupar la violencia cuando es indispensable, porque tú no quieres perder darwinistamente tu posición en el mundo. Eres un mamífero grande que quiere poder y que quiere ocupar la mayor cantidad de territorio posible. Está bien, pero todo tiene sus formas básicas. Y eso hay que respetarlo. Ese código criminal es la base fundamental de muchas organizaciones en toda la historia. ¿Cuáles son los principios de Vito Corleone?
A ver, los principios, primero es un hombre muy razonable. O sea, jamás hace algo por una simple venganza, ¿no? Se da cuenta que tiene problemas, tiene que resolver esos problemas y sencillamente va a actuar para ello. Cuando tiene que volver su hijo, Michael está en Sicilia. Todos saben que asesinó al capitán de policía y que asesinó a uno de los capos de mafia más importantes. Bueno, y el muchacho tiene que volver en algún momento. Ya le asesinaron a Sonny, a su otro hijo. Bueno, ¿cómo hago para que vuelva? Tengo que llegar a un acuerdo. ¿Voy a cumplir el acuerdo? No lo voy a cumplir porque no puedo cumplirlo porque él entendía una cosa, entendía de que la política tiene sus reglas. Entonces le decía a los mafiosos, mire, yo tengo comprados jueces y políticos, sí, pero no hacen lo que yo quiera. Yo tengo que respetarlos también a ellos. Hay delicadezas como la siguiente, fíjate. En un momento le piden un favor en el matrimonio. Uh-huh. En el matrimonio se estila dar favores. Una cosa fantástica en nuestra época, que nos gusta pedir favores y no nos gusta hacerlos. Él solo quería hacerlos, porque eso le daba poder. Bueno, y libertad. Y de verdad. Bueno, en esa escena, a él le piden un favor muy simple. Que legalicen la residencia de un muchacho. Y el muchacho se enamoró de la hija del panadero. Y bueno, han procreado familia, pero no están casados. Es un problema para ella, para él. Lo están echando del país, en fin. Y él dice, está bien, hay que conseguirle eso, no hay problema, no pasa nada. Pero ¿cómo lo hace? Entonces Tom Hagen le dice, bueno, llamamos al senador, el que está comprado de toda la vida. Uh-huh. Y dice, no llame al senador. Llama al judío del otro distrito. No lo vamos a distraer al senador con esto. Le paga todos los meses una cantidad enorme de dinero, lo ocupa para cosas importantes porque valora a su funcionario. Son gestos de una delicadeza que es inusual y que normalmente lo dejamos de lado porque nos quedamos con las escenas operáticas de violencia. El senador Gary le pide una pasta a Corleone para conseguir una licencia en su estado. Le dice que quiere exprimirle y le explica por qué. Detesto a la gente como usted. No tolero que lleguen a este país honrado con su pelo aceitoso, sus horribles trajes de seda, haciéndose pasar por decentes ciudadanos americanos. Estoy dispuesto a hacer negocios con usted, pero desprecio su mascarada, la hiriente arrogancia que adoptan usted y toda su familia de mierda. Menudo traje le hace el senador, ¿eh? Bueno, eso... hay una de las leyes que todas estas leyes las fui desentrañando en la lectura y en las películas, en la revisión, y una de las leyes es justamente que no puedes humillar cuando estás trabajando con alguien, cuando estás haciendo una negociación. En una negociación nadie puede salir humillado. Esto se entiende poco. Cuando tienes todas las posibilidades de ganar, no debes hacerlo en una negociación, porque si no, no te sentarías. ¿Para qué te sentaste entonces? Si tú quieres ganarle al otro por completo, bueno, vas y armas la guerra y vas a pasar por encima porque tienes más ejército, ya está. Vas a tener tus bajas. Pero tú no quieres bajas y además quieres humillarlo. ¿Pero por qué? Te has ganado un enemigo por siempre, para toda la eternidad. Y el senador, bueno, se gana un enemigo que lo hace caer en una trampa no solo mortal, sino que humillante, denostativa, que va a cruzar la historia de su familia. O sea, entonces hay que tener mucho cuidado con las negociaciones. Las negociaciones son un arte y en ese sentido la obra, bueno, de hecho, a ver, el Padrino hace mucho tiempo que se ocupa en cursos de teoría política, que se ocupa en cursos de negocio. Me imagino que se ocupará en los cursos de la mafia. Siempre se comenta que en realidad las mafias nunca se parecieron a lo que aparece en la película, pero después de la película sí se parecieron a lo que aparece en la película. ¿En serio? Claro, porque a ver, Mario Puzo no tenía la menor idea de la mafia. O sea, sabía lo que sabía cualquier italoamericano, digamos, y era un novelista de fuste, y se arma esta historia. Pero además pero encima que manejaba mucho. Me encanta pensar la idea de que la mafia se mimetizara con lo que el mundo esperaba de ella, ¿no? A través del estereotipo que dibujó Puzo. Porque te regalaron el estilo, te regalaron la forma, te regalaron un poder. A ver, el poder cuando llega a un nivel muy elevado, se entiende fácilmente mirando las monarquías, se convierte en metafísico. Sirve para cualquier cosa, es fantástico. No tienes que tener nada en concreto. No es necesario nada en concreto. Todo es imaginación.
Uno ve ahora que hay gente que dice, el hombre más rico del mundo es Vladimir Putin. Pues no. Pero no importa, porque el poder es metafísico. Yeah. Nos imaginamos que es el más rico del mundo, nos imaginamos lo que sea. Lo que él tiene es a disposición grandes poderes económicos, lo que necesite. Que es distinto a tener la propiedad. Entonces, porque el poder es así. Entonces, cuando vemos esta obra, vemos cómo el poder se va convirtiendo en metafísico, cómo las personas que viven en este mundo, en la mafia, tienen una imagen divinizada de Vito Corleone, por ejemplo. Al padrino se le pide protección, se le pide ayuda. Si me dieran el papel en la película, eso volvería a situarme arriba. Pero ese productor no quiere dármelo. Es el dueño de los estudios. ¿Cómo se llama? Waltz. Waltz no quiere dármelo. Me dice que estoy acabado, que no valgo. Y si hay que ponerse dramáticos, uno se pone dramático. ¿Qué va a ser de mí, padrino? No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¡Aguantar como un hombre! ¿Qué coño te pasa? ¿Es que lo único que te han enseñado en Hollywood es llorar como una mujer? No sé qué hacer, no sé qué hacer. Eso es estúpido. Ridículo. ¿Vives con tu familia? Sí, claro. Bien. Porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. Ven aquí. Tienes mal aspecto. Debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te dará todo lo que le pidas. Ya es tarde. Empiecen a rodar la semana que viene. A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará. Y ahí llega esa escena que es historia del cine, ese productor todopoderoso que no quería darle el papel a ese cantante venido a menos, se despierta en su cama y nota que en su pijama y en sus sábanas hay algo raro, la cama está húmeda, han decapitado a un caballo y le han metido la cabeza ensangrentada en la cama. ¿Qué nos dice esta escena del poder? El poder en su versión más pura es brutal, necesariamente. Cuando tú tienes que dar la demostración de poder, no pueden haber medias tintas. Se ha llegado demasiado lejos y tienes que dar una señal que sea tan clara que cualquiera deba hacer la pedagogía de aquello. El aprendizaje es fundamental. Y bueno, y hay gente que, por terquedad, porque siempre hubo primero un camino por las buenas, siempre. Vito Corleone siempre hizo todo por las buenas en primera instancia. Y en la reunión le dijo, mira, los sindicatos están levantándose, tengo mucho poder, le dice a través de Tom Hagen, y él le dice, no, yo no, a este tipo tenemos algo personal, y algo porque nos competimos por una mujer. Todo indica que es Ava Gardner, en todo caso, ¿ya? Y bueno, y en esa competencia, entonces, cuando Hegel le cuenta esto a Vito Corleone, dice, bueno, pero esto ya es el colmo. No había nada que le pareciera más absurdo a Vito Corleone que pelearse por una mujer. O sea, consideraba que era la cosa, una pasión desbordada y absurda. Él resiente mucho que Sonny Corleone se fuera en medio del matrimonio a tener un amorío en uno de los cuartos de la casa. Pero cuando institucionaliza a esa mujer como su amante, lo apoya. Entonces dice, bueno, ahí sí, está bien, está ordenado eso, ¿ya? Es su amante, se le reconoce por la calle, ha alquilado todo el edificio para que ella esté segura y ha puesto guardias permanentemente para que esté segura y para que él esté seguro cuando va. Ha tomado las medidas del caso. Hasta lo ilegítimo debe ser institucional, que es otra de las leyes. Entonces, todo eso, todo lo que pasa en esa escena es decirle, mira, ¿sabes qué? Nosotros manejamos la información, nosotros tenemos, todas las escenas tenemos capacidad de control y a mí además me sirve. Porque lo que hace él es que entra a Hollywood para negociar por su ahijado y termina haciendo negocios, termina haciendo películas. Entonces es un juego que tiene mucho que ver con la historia del mismo Coppola, que desafió a los estudios 10 años y cuando volvió con sus propias reglas puestas sobre la mesa. ¿Ese personaje del ahijado de Vito Corleone está inspirado en Frank Sinatra? Sí, no, totalmente. Claramente. Totalmente. Frank Sinatra parte cantando para los mafiosos. Claro. Parte cantando para los mafiosos. Era un hombre más bien de izquierda que apoyaba la causa afrodescendiente y que de pronto lo normalizan. Le dicen, mire, esto se acabó. Le arman una causa porque era dueño supuestamente de 2 puntos de apuestas en Las Vegas y se entendía que no podían ser de él. Y entonces lo
lo llaman al orden. Ya estaba con problemas de voz para cantar. Por eso desarrolló esta técnica de cantar muy cerca del micrófono, con una voz bien profunda, pero sin levantar mucho la voz. Y gira políticamente, entiende el mensaje, gira, hace la campaña con Ronald Reagan, lo acompaña en toda la campaña, luego se transforma en uno de sus rostros y se transforma en su peor momento vocal en su vida en la voz. Entonces, es la leche. La política lo puede todo, ¿no? O sea, Oye, claro, es que uno se pone a pensar y Coppola con esta película diseña el estereotipo en el que se va a meter la propia mafia, ¿no? O sea, la mafia dice, yo tengo que ser así porque la literatura y el cine me lo hacen así, pero diseña también ese símbolo del que hablábamos, la cabeza de caballo, pasa a ser para siempre el símbolo universal de la venganza. No hay otro. Exactamente. ¿No? Más que de la venganza, de la amenaza. De la amenaza pura. De cuando ya efectivamente tú quemaste las naves, le dijiste, esto va a ocurrir. Y ya no hay camino de vuelta. Esto es guerra y yo voy con todo. O sencillamente negociamos. Eso es clarísimo, y la cabeza del caballo es un arquetipo, es la construcción de un arquetipo. Ver esto en nuestra vida, digamos, la construcción de los arquetipos antiguos, los grandes héroes, mitos griegos, qué sé yo, que uno los ve aquí arriba en Madrid, en los edificios, ornamentando la ciudad. Bueno, la cabeza del caballo se convierte en un arquetipo. Antes no estuvo allí. Y la cabeza del caballo, de hecho, ocupa la portada de mi libro. La cabeza del caballo es la clave. Tu libro, para quien nos esté escuchando y se acaba de incorporar, Las 50 leyes del poder en El Padrino, con la editorial ARPA. Alberto, alguna de esas leyes es buenísima. Si un estúpido controla un imperio, tú puedes tomar ese imperio, a menos que seas más estúpido que aquel que controla el imperio y no lo sepas. Por supuesto. Uno siempre dice, pero es que el que está allí no vale nada. Bueno, pero ¿cuánto vales tú? ¿Cuánto vales tú no significa cuánto vales como persona? Puedes ser una persona inteligente, pero supongamos que tus equipos de información no tienen suficiente información. Vito Corleone, por ejemplo, nunca iba a una reunión sin saber exactamente lo que le iban a decir. No llegaba a enterarse a la reunión. Ostras. Ya sabía lo que iba a ocurrir en la reunión. Si uno aplica esto... Yo esto lo aplico en mi vida cotidiana, en mi trabajo, qué sé yo. Yo trabajé un tiempo en un banco, ¿no? Entonces, cuando teníamos reuniones importantes, yo decía, ¿y sabemos a qué vienen? No, y pidieron una reunión, pero tenemos que saber a qué vienen. O sea, sentémonos, pero sabiendo a qué van a decirnos y qué vamos a decirle nosotros. No improvisemos ahí 5 o 6 personas una respuesta. No. ¿Vamos a ser hostiles? ¿No vamos a ser hostiles? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, a averiguar. O sea, no cuesta nada en un banco todo. Todos comentan todo, no pasa nada. Y en los tiempos actuales todo se comenta, ¿no? Hasta en los palacios de gobierno le preguntas a cualquiera y te van a contar la última noticia. Bueno, saberlo. Entonces, por eso es tan importante, porque el estúpido puede creer que es muy inteligente, y puede serlo, pero puede ser un estúpido porque no tiene la información relevante. Hay algo de Vito Corleone. Don Vito él en el fondo quería formar parte del sistema. Por supuesto. He trabajado toda mi vida para conseguir el bienestar de mi familia. Y siempre me he negado a ser un muñeco movido por los hilos de los poderosos. Contigo tenía otros proyectos, Michael. Pensaba que algún día tú podrías llegar a mover esos hilos. Senador Corleone. Gobernador Corleone o más. Sí, un pez gordo. Pero... Le dice en un momento, su hijo le dice, lo conseguiremos. La mafia buscando ser el sistema, buscando la credibilidad, la honorabilidad del título de senador, de gobernador. Ese es el auténtico respeto del que puede llegar a presumir uno. Claro, Vito Corleone parte con una tesis, su primera tesis sobre las élites, es una tesis, digámoslo así, marxista. Las élites tienen el poder económico y construyen las leyes a su antojo para que ese poder siga siendo tal cual. Por tanto, entrar en las élites no se puede hacer por la vía del sistema, porque las leyes están hechas para que tú no entres. Luego hay que disputar poder. La mejor forma, la más rápida en pocas generaciones de disputar poder es ganar dinero, que dentro de todo es lo más fácil. Por supuesto, hay que saltarse las reglas. Y por supuesto, no hay que caer en las redes de las reglas.
Si tu gente entrará a prisión, no te conviene que esté 5 años, sino que tiene que estar 2 años. Y cuando salga, lo vas a premiar, lo vas a mandar de vacaciones, vas a mantener todo el tiempo a su familia feliz y tranquila, protegida. La palabra mafia en Sicilia significaba originalmente la palabra refugio. Sicilia fue una isla que fue dominada por todas las civilizaciones pensables. Y a cada rato había alguien diferente a cargo de la isla. Y entonces la gente tenía su propio código, su propia forma de vivir, que era el refugio, la mafia. Un lenguaje que los demás no iban a entender. Un lenguaje no solamente idiomático, sino que un lenguaje del poder. ¿Cómo evitar que te domine el poder? La única posibilidad que hubo en su momento fue Mussolini, que a través de la violencia directa pasó por encima. Pero si no, ellos tejen estas redes. Bueno, esa lógica es la que está detrás. Pero hay un punto en el cual, cuando tú ya lograste impugnar, tienes 2 posibilidades. O socializas las ganancias o te las privatizas. Ahí dejas de ser marxista en ese momento. Sonny Corleone en algunas ocasiones, que era un muy buen muchacho desde el punto de vista de su generosidad y su corazón, decía, bueno, pero en este momento tenemos que ayudar a otras personas que están con problemas. Han sido víctimas igual que nosotros de estas personas que nos están atacando. Tenemos que ayudarlos. Dicen, no seas niño, ¿cómo vas a preocuparte de eso? En este momento tenemos que fortalecernos, hemos aprendido muchas cosas en este camino. Además, en cada momento se aprende algo. Cuando se dio cuenta que habían estafas que los abogados permitían a través del manejo de las leyes, dijo, mira, hay que tener buenos abogados. Y empezó a pagar buenos abogados. Se aprendía a sacar dinero a través del sistema y cuando era necesario, solo cuando era necesario, por fuera del sistema. Alberto Mayol, terminamos. ¿Qué hay de Vito Corleone en ti? A ver, ha sido un aprendizaje enorme. Yo me muevo en muchos circuitos donde el tema del poder es bien relevante. El mundo académico, por de pronto, es muy fuerte. Estuve unos 6 meses en política y cuando aterricé en política aterricé rápidamente en una posición muy alta y muy baja al mismo tiempo. Era candidato, pero era candidato a presidente de Chile. Y entonces tuve que implementar rápidamente las leyes. De hecho, en ese momento fue que terminé de hacerlas, porque el primer mes me fue muy mal, internamente en las estructuras de poder propiamente tal, y dije, bueno, aquí voy a terminar descuartizado, así que me ordené. Y bueno, y funcionó. Entonces trabajé en bancos también, mundos donde el poder importa mucho, y la verdad es que ha sido muy, muy útil, pero no cumplo todas las leyes porque a veces cumplirlas es un poco inmoral. Las 50 leyes del poder en El Padrino, editorial ARPA. Alberto Mayol, gracias por venir a Hora 25. Iremos a un bar más allá del horizonte y beberemos juntos hasta la eternidad, bailando las canciones que sonaban en los transistores y el fin del recreo nunca llegará y jugaremos al despiste y cambiaremos el final y nunca podrán encontrarnos. Esto es lo que va a pasar. Otra vez tu película favorita, aunque ya sepamos cómo acabará. Y luego al llegar la hora del aperitivo, lo prolongaremos hasta el juicio final y jugaremos al despiste y cambiaremos de ciudad. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar.
sueños.